La deficiencia de miofosforilasa o enfermedad de McKerdel es una entidad rara. El gen para la enzima miofosforilasa ha sido clonado y localizado en el cromosoma 11. Mi nombre es Sebastián Muñoz y junto a mis compañeras Ana, Andrea y Linda conformamos el grupo número 2. Y a lo largo de esta presentación abordaremos el tema de la enfermedad de McKerdel. Primero debemos definir qué es la enfermedad de McKerdel. Y esta es el resultado de una deficiencia en una de las enzimas responsables del metabolismo del glucógeno en el organismo. Las personas que padecen esta enfermedad carecen o tienen concentraciones muy bajas de la enzima miofosforilasa o glucógeno fosforilasa. Es importante mencionar que esta es una enfermedad metabólica hereditaria recesiva, lo cual significa que para padecerla uno debe recibir una copia del gen defectuoso de ambos padres. Esto será explicado más adelante por mi compañera Linda. Luego tenemos que especificar en dónde se encuentran estas mutaciones de la enfermedad de McKerdel, y estas se localizan en el gen PIGM, localizado en el cromosoma 11, brazo largo del cromosoma 13, encargado de dar la orden de sintetizar la enzima miofosforilasa o glucógeno fosforilasa. Hasta la fecha se han identificado casi un centenar de mutaciones diferentes, por lo que la enfermedad de McKerdel se presenta como única y exclusivamente como una miopatía, es decir, una patología basada en la deficiencia o anomalía en los grupos musculares. Es la forma más frecuente de gluconeogénesis muscular y no afecta las isoformas del glucógeno fosforilasa en el miocardio, en el hígado y en el cerebro. La miofosforilasa es una enzima esencial para la obtención de energía y su deficiencia afecta principalmente la capacidad del músculo esquelético para la realización de ejercicios físicos. Como bien ya mencionábamos, clínicamente se va a caracterizar por la intolerancia al ejercicio físico, la fatigabilidad fácil y contracturas musculares dolorosas, es decir, los calambres. Y en un 50% de los casos puede producirse mioglobinuria, rhamdólisis y fracaso renal agudo, aunque estos porcentajes también varían entre cada uno. Ahora, pasándonos a lo que es la epidemiología, si bien algunos afirman que su prevalencia es desconocida, otros estudios arrojan que es una de las miopatías más frecuentes. Por un lado, en España se registraron 239 casos hasta el 2012. Otros estudios arrojaron entonces de que 1 en cada 167,000 habitantes de Europa padecía esta enfermedad. Siguiendo en Europa, se registró de que el gradiente de la enfermedad se padecía de norte a sur, es decir, que la enfermedad se presentaba más en centros europeos que en mediterráneos. La forma más común en el norte de Europa y Norteamérica es el PARG50X. Como bien ya les mencionaba, hay un centenar de, de mutaciones diferentes. En la segunda frecuencia en Norteamérica y la población hispánica es el PGLI 205 SER. Por lo que estos artículos concluyeron que no existe una diferencia entre sexos. Es decir, de que no se va a ver si por ser mujer vas a padecer más la enfermedad o que por ser hombre. Lo que sí se registró fue de que la enfermedad se padecía de los 9 a los 64 años. El 84% de estas personas evaluadas referían síntomas previos a los 10 años. Sin embargo, solo el 15% de estos fueron diagnosticados con la enfermedad de McKerdel previo a sus 10 años. Por el contrario, el 50% de los pacientes se diagnosticaron hasta después de los 30 años. Bueno, en la etiología, a nivel genético, el síndrome de McArdle se origina por una alteración en el gen PIGM, específicamente en el brazo 11 largo del cromosoma 13, que es el que da la orden de sintetizar la enzima del glucógeno fosforilasa. En el 2008 se contaron más de 100 variantes con el síndrome. ¿Pasa? En el síndrome de McArdle, este es un trastorno hereditario que viene siendo el tipo genético autónomo, recesivo. Eso significa que una persona recibe una copia del gen de ambos padres. Tenemos que saber que se necesitan los dos genes defectuosos heredados por los padres para que se presente este síndrome. En la imagen podemos ver que nos explican que los dos padres son portadores, entonces al tener hijos se distribuyen de esta manera. En el primero, uno nace sano ya que no recibe una copia del gen defectuoso.
En el segundo, los dos nacen portadores, ya que recibe solo una copia del gen defectuoso, solo lo van a portar, pero no lo van a expresar. Y en el cuarto, ya nace enfermo porque nació con con las 2 copias del gen defectuoso, por lo tanto, el síndrome sí se va a expresar. Y bueno, en esta enfermedad, la provoca la ausencia de la enzima glucogenofosforilasa, como lo habíamos dicho, muscular, por lo cual la glucogénesis en los músculos resulta imposible. Esto provoca una falta de energía al realizar ejercicio. Como en la imagen podemos ver, se tiene el ciclo metabólico, que primero la glucosa pasa a la sangre, luego la glucosa llega a los músculos y se almacena en el glucógeno. Pero al momento de querer pasar la glucosa no va a poder. Entonces la única manera de pasar energía va a ser por medio de la fermentación láctica, que nos va a generar lactato. Va a regresar a la sangre y luego va a pasar por el hígado, que es por donde pasa otra vez la glucogénesis, y así empezar otra vez el proceso. Como sabemos, no tenemos esta enzima, entonces la única manera para sacar energía es por medio de la fermentación láctica. La ruta metabólica alterada se va a originar por una alteración en el gen PYGM en el cromosoma 11q13, que da la orden de sintetizar la enzima glucógeno-fosforilasa. La ausencia de la enzima glucógeno-fosforilasa va a resultar en una incapacidad para utilizar los depósitos de glucógeno, lo cual resulta en una complicación para los pacientes con la enfermedad de McArdle, al momento de requerir utilizar el metabolismo anaeróbico. En el estado de reposo y durante la actividad aeróbica de baja intensidad, el músculo esquelético utiliza principalmente ácidos grasos como fuente de energía por medio del proceso de fosforilación oxidativa. La ausencia de la enzima glucógeno-fosforilasa resulta en una incapacidad para utilizar el depósito de glucógeno, lo cual resulta en una complicación para los pacientes con esta enfermedad al momento de requerir utilizar el metabolismo anaeróbico. En la enfermedad de McArdle, un déficit secundario en la fosforilación oxidativa ocurre debido a la ausencia de piruvato, que generalmente se genera en la glucólisis, y por lo tanto los pacientes van a tener una capacidad limitada para utilizar los ácidos grasos durante el ejercicio. Esto da como resultado el consumo de oxígeno que da un 35% del normal, y clínicamente vamos a observar un incremento en la frecuencia cardíaca desproporcionado con el esfuerzo que hace nuestro paciente. Hablando sobre el cuadro clínico, los síntomas que se pueden presentar cuando son inducidos por el ejercicio y van a mejorar con el reposo, tenemos los calambres dolorosos con o sin contractura que involucran cualquier grupo muscular, ya sea extremidades, mandíbula, músculos espinales y del tórax. También fatiga, rigidez muscular, mialgias y debilidad. En casos de ejercicios intensos vamos a observar dolores musculares, calambres y mioglobinuria. Los síntomas físicos y psicológicos conllevan un estilo de vida sedentario y de sobrepeso para nuestro paciente, que solo van a empeorar su calidad de vida. Se recomienda el ejercicio aeróbico en todos los pacientes con la enfermedad de McArdle, siendo los calambres un signo precoz para la alarma para disminuir la intensidad del esfuerzo del paciente. Y otros síntomas que se van a presentar es el fallo renal, que va a requerir de hemodiálisis y se observó solo en 5 pacientes. Luego tenemos que la contractura severa y la mioglobinuria jamás fue experimentada por 17 pacientes, que representan el 38% de los pacientes en estudio. Y por último, el déficit en la concentración y en la memoria fueron comunes, y esto afectó al 40% de los casos. Por último, en 3 pacientes, la magnitud del dolor requirió un tratamiento continuo con opioides. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. Para empezar, el diagnóstico se basa en hallazgos biológicos que revelan la falta de elevación de los niveles de lactato en sangre durante la prueba con isquemia en antebrazo, exceso de glucógeno y déficit de la actividad fosforilasa en la biopsia muscular.
Desde el punto de vista asistencial, el diagnóstico es la fase más importante del proceso clínico, ya que sobre él se basarán tanto el pronóstico como el tratamiento y la prevención de posibles complicaciones, e incluso la futura cobertura social de la enfermedad. El diagnóstico se hace a mediana edad, a pesar de que los síntomas son referidos desde la infancia y frecuentemente adjudicados a lo que son los dolores de crecimiento. Debe sospecharse McArdle en pacientes que se quejan de calambres durante el ejercicio, que pueden progresar a contracturas que incluso persisten durante muchas horas. Debe interrogarse sobre el fenómeno de lo que es el cambio de aire y los niveles de CK se hayan elevados. También la ausencia de mioglobinuria no descarta el diagnóstico. No es esperable una debilidad muy marcada y de presentarse se observa en pacientes mayores de 40 años. No se conocen las implicaciones de tratamiento con estatinas en estos pacientes, por lo que se recomienda un monitoreo estricto en caso de requerir dicha medicación. Deben controlarse también los niveles de ácido úrico, ya que estos pacientes se hallan en riesgo de desarrollar lo que es la gota ciática y la litasis renal. En el pronóstico. El pronóstico es favorable cuando se evita lo que es la rhabdomiólisis masiva. Sin embargo, la mioglobinuria puede provocar insuficiencia renal, potencialmente mortal. En la cuestión de lo que son los embarazos, no hay evidencia de que la enfermedad de McArdle afecte la gestación, ya que se realizó un estudio en el cual 14 mujeres tuvieron 21 hijos, siendo el porcentaje de partos por cesárea el 15%, lo cual es similar a lo que es la población sana. Muchísimas gracias por su atención.